Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes Innopit. Fibra de cabrónido. De cabronio he leído yo también, he escuchado yo también algunas veces. Buenas tardes, José Javier. Muy buenas. Y bienvenido al canal. Vamos a esperar un poquito por si va llegando más la gente. Y antes de empezar con la fibra y demás, pues agradecer los nuevos seguidores que hay en el canal. Y también bueno, parece ser que está teniendo mucho éxito el vídeo, que todavía lo tenéis disponible en el canal, la charla que tuvimos José Tellaeche y yo. Y nada, espero que... vamos, estoy viendo que os gustó bastante, así que en ese sentido estoy muy contento. Perdón. Muy buenas tardes, Juan. Hoy, ahora ya me he aficionado a esto de poner el fondo borroso y ya me parece a mí que lo voy a usar más veces. Luego tendré que seguir aprendiendo más cosillas. Buenas tardes, Betty. Muy buenas tardes. Bienvenida. Y nada, bueno, ya sabéis, vamos a hablar de un material que además a todos los aficionados a la Fórmula 1 les es bastante familiar. Como ya sabéis, la fibra de carbono es un material profusamente usado en la construcción de coches de Fórmula 1 y también en otras competiciones, como pueden ser tanto las fórmulas de promoción como son las fórmulas de acceso. Bueno, eso sabéis que además Sergio lo explica muy bien. Eso de... En fin, hay muchas cosas que discutir respecto a esas fórmulas, pero lo que estaba hablando de la fibra de carbono, pues sí, se usa prácticamente en casi todas las fórmulas de monoplaza FIA. Está presente. Incluso los Fórmula Student, también algunos son construidos en fibra de carbono, en monocasco en fibra de carbono, y otros prefieren hacer un chasis tubular, una space frame de por motivos económicos o motivos también diferentes. Puede haber diferentes cosas. En fin, bueno, vamos a pasar ya a lo que son las explicaciones. Y diréis, bueno, esto no iba de fibra de carbono y esto qué leche es. Bueno, pues no os preocupéis. Todo tiene un motivo y una razón de ser. Y lo que quería a priori, antes de hablar de la fibra propiamente dicha, ya que la fibra de carbono es un material composite, era explicar un poco qué es un material composite, porque muchas veces se habla de materiales compuestos, de composites, pero realmente hay mucha gente que no termina de comprender qué es un material composite. Bueno, un material composite es un material formado por la unión de dos o más elementos diferentes, llamados fases. La finalidad es obtener mejores propiedades o sea, juntar esos dos elementos para que las mejores propiedades se aumenten, ¿no? Y los defectos de uno y de otro se disimulen un poquito, por decirlo así mal y pronto. Esa unión puede ser tanto química como mecánica o incluida una fusión de las dos, puede ser químico-mecánica. En el ejemplo que os he puesto, no es más que adobe. Dirás, bueno, y el adobe, pues sí, el adobe es un material composite. ¿Por qué es un material composite? Bueno, porque es un ladrillo de barro. El barro no es más que arcilla más arena con agua. Y a su vez se le incluía, o el hombre decidió hace miles de años, de introducir esa paja para que el ladrillo fuera más fácilmente conformable y cogiera la forma, tuviera algo más de resistencia. Y de ahí que bueno, que se considere material composite, porque además una de las cualidades, iba a decir, no, uno de los requisitos para que un material sea considerado composite es que la unión de esos materiales sea heterogénea. Es decir, que una vez que los materiales se han unido, el composite tiene que tener tiene que distinguirse la unión de esas fases y tienen que distinguirse las diferentes fases de ese composite. No me valen otro tipo de materiales que se les llama erróneamente composites cuando realmente no lo son. Cuando la unión química que se ha formado un nuevo compuesto totalmente diferente a lo anterior. Si vais teniendo dudas o alguna historia, de momento creo que no, pero id poniéndolo en el chat que estaré pendiente. El tema es que estos ladrillos de arcilla, de barro y
y de paja sin cocer, pues permitieron a los primeros hombres, pues poder hacer sus casas más o menos sólidas. Otro ejemplo que os voy a poner ahora mismo, a ver si lo encuentro, es este. Esos bloques de hormigón, el hormigón también se puede considerar un material compuesto y además por antonomasia. ¿Por qué? Porque además se distinguen perfectamente las fases. En el hormigón se distingue la grava del cemento y, hombre, el agua no, voy a decirlo, una vez que ya los mezclas ya no lo distingues, pero sí, se distinguen sus fases. El hormigón también. El hormigón ya sabéis que es una mezcla de grava, arena, arena de diversos tamaños de grano, depende del tipo de hormigón que se quiera hacer, de grava, de cemento y de agua. Y esa unión, ¿qué es lo que permite? Bueno, pues la arena y la grava por un lado pues son materiales muy resistentes a la abrasión, pero muy poco sólidos. Digamos que son materiales que no tienen una dureza, no tienen una consistencia considerable. Por otra parte, el cemento les da esa consistencia cuando se unen junto con el agua y se obtiene un material que es muchísimo más resistente y mantiene las propiedades de resistencia a la abrasión, pero aumenta sus propiedades mecánicas y es un material que se puede conformar de distintas maneras, distintas formas. Así que en ese sentido, ya digo. Otro ejemplo también son las prótesis dentales, por ejemplo. Eso también es un material composite. Seguramente muchos de los que estéis escuchando, los que escuchen este vídeo luego y demás, los que vean, tengan caries y tengan que ponerle tengan que quitársela y ponerle un material composite, que es lo que van a usar para poder hacer la prótesis. Como he dicho, los componentes los composites son materiales los cuales tienen diferentes elementos que se unen de manera heterogénea para aumentar sus propiedades, las propiedades que realmente buscan, ¿no? Generalmente están formados por dos fases, una fase matriz y una fase refuerzo. La matriz suele ser uno o varios elementos que dan cohesión al material, lo envuelven completamente y le transmiten los esfuerzos a la fase de refuerzo. La fase de refuerzo es un material o un elemento que se usa para, propiamente dicho, aguantar los esfuerzos que tenga que aguantar el material. En el caso de cualquier composite, el que sea, pues ya digo, la matriz sería, en el caso del hormigón, por ejemplo, pues la matriz sería la arena, el agua, y la arena y la grava serían refuerzos y el cemento y el agua serían los que cohesionarían todo el material. En el caso del adobe, pues lo mismo, la paja sería el refuerzo. A ver, la paja no es un material que tenga una resistencia enorme, pero sí sería el material de refuerzo. Lo demás daría cohesión. Entonces, teniendo en cuenta esta disposición, ¿no? La forma en que se fabrican los composites, hay tres tipos de composites principalmente, mirando por el tipo de matriz que tiene. Serían los composites de matriz metálica, composites de matriz cerámica y composites de matriz polimérica. Como el propio nombre indica, los composites de matriz metálica o MMC, del inglés Metal Matrix Composite, son composites en los que la matriz es un metal, el que sea, me da igual. Los composites de matriz cerámica, los CMC, por sus siglas en inglés Ceramic Matrix Composites, son composites en los que la matriz es un material cerámico. Tradicionalmente, además, los composites de matriz cerámica se han buscado siempre composites porque lo mismo que los cerámicos son materiales que aguantan muy bien la abrasión y las temperaturas altas, luego también son materiales que el trabajo en tracción y a tracción y a torsión y demás es muy malo. Son materiales que rompen muy pronto. Cuando se les exige un esfuerzo mecánico no suelen soportarlo bien. Entonces de ahí nacieron ese tipo de composites, los composites de matriz cerámica. Y por último los composites de matriz polimérica, los PMC o Polymer Matrix Composites. Los composites de matriz polimérica, como su propio nombre indica, son composites, material composite en el que la matriz es un material, puede ser termoplástico, puede ser un termoestable, puede ser un elastómero, pueden ser
cualquier tipo de plástico. En el último caso, este último caso de composites de matriz polimérica, es el que os voy a explicar ahora un poquito más detenidamente, sobre todo deteniéndome en lo que es la fibra de carbono, que es de lo que íbamos a hablar hoy. Lo que pasa que bueno, que he empezado así un poco con el tema, pues para situarnos un poquito en dónde estamos. Los composites de matriz polimérica u orgánica son muy usados, ya sabéis, en industria tanto automotriz, aeronáutica, pero es que también en vuestras casas también tenéis composites de matriz polimérica. Por ejemplo, todos esos platos de colorines que se utilizan muchas veces de plástico para luego tirarlos, etcétera. Todo eso muchas veces servirían como matriz de esos composites, es lo que quería decir. Y bueno, el caso es que la fibra de carbono propiamente dicha, la que se utiliza en el mundo del automóvil, en la construcción de los Fórmula 1, pero también de otras fórmulas, e incluso en vehículos automóviles de calle de altas prestaciones, esa fibra de carbono es un composite de matriz polimérica. Y ahora explico un poquito de dónde viene la fibra de carbono y a distinguir entre lo que es, porque al composite se le llama también muchas veces a los paneles sándwich con fibra de carbono, que contienen fibra de carbono, mejor dicho, y a algunos composites se les llama fibra de carbono a secas. Pero la fibra de carbono propiamente dicha, como tal, no se utiliza como refuerzo en ese tipo de materiales, aunque la fibra de carbono sea también un composite per se o en sí. Pero bueno, voy a explicarlo un poquito, que no nos hagamos mucho lío, y empiezo ya un poquito con el tema. Y la fibra de carbono, para empezar, y esto sí, no sé si alguno lo sabéis, este señor que os estoy poniendo aquí ahora mismo en imagen es el señor Thomas Alva Edison, famoso por robar alguna que otra patente, pero bueno, eso sería otro tema y sería tratar en otra conversación. Thomas Alva Edison no inventó la bombilla propiamente dicha, pero sí fue uno de los que trabajó primeramente en el uso de la fibra de carbono. Y dirá, ¿fibra de carbono? ¿Pero cómo puede ser eso? Si este hombre tal... Bueno, cogió fibras de bambú, las carbonizó y las utilizó para los filamentos de la bombilla. Se podría decir que sería una fibra de carbono primigenia, algo así como unos primeros pasos en esa búsqueda de la fibra de carbono. El caso es que el material, bueno, pues no daba la talla. A fin de cuentas era un material muy poco eficiente y, a diferencia del tungsteno, era un material que ofrecía mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica y por lo tanto no era adecuado para el uso para el que Alva Edison había intentado llevarlo a cabo. Ya en los años 50 aparece, ya en los años 50 del siglo XX me refiero, aparece un señor, este señor que te pongo aquí en imagen, y una empresa. Bueno, primeramente la empresa, claro. La empresa se llamaba Union Carbide Corporation, UCC. Ellos se dedicaban precisamente a trabajar con las fibras de materiales fibrosos de diferentes tipos y estaban tenían investigaciones muy primigenias sobre fibra de carbono. Este señor que ves en imagen, que lo fichó la empresa que te acabo de decir, la Union Carbide Corporation, era el doctor Robert Bacon. Y este señor fue el primero que descubrió que los filamentos de rayón, de un polímero muy popular en aquella época, en los filamentos de rayón había pequeñas muestras de carbono, como unas lentejitas o más pequeñas, ¿no? Eso se le denomina triquitos, pero en realidad, ya digo, es como si fueran unos trocitos muy pequeños, como las cookies, ¿no? Como los trocitos de chocolate de las galletas con trocillos de chocolate, pues una cosa parecida, bastante más pequeños, pero ya digo, y eso es carbono. Ese carbono es carbono realmente puro o casi puro. Entonces descubrió que si se obtenía ese carbono, se sacaba y se podía enrollar en filamentos, pues se podría usar para diferentes materiales. De hecho, ya se pensaba en los años 50 del siglo pasado que si se encontraba la manera de que ese carbono se pudiera hacer en filamentos y pudiera obtenerse como un refuerzo para otro tipo de materiales, pues sería muy importante ese concepto y
y tendría muchísimas aplicaciones. Lo que ocurre es que para extraer ese carbono pues se necesitaba una serie de procesos y había que descubrirlos. Por otro lado, aparte del señor Robert Bacon y la Union Carbide Corporation, aparte había en Japón un laboratorio que se llamaba, unos laboratorios que se llamaban JIRIO. Ahora siguen siendo unos centros de investigación bastante importantes en Japón, pero entonces se llamaba JIRIO. El tema es que este señor que te pongo en la imagen es el doctor Akio, el doctor Shindo, vamos. Tenía por aquí el nombre completo y ahora no lo encuentro. Aquí, doctor Akio Shindo. Bueno, este señor trabajaba en JIRIO y en Japón lo que estaban intentando era hacer el mismo proceso que el doctor Robert Bacon estaba haciendo con el rayón, pero replicándolo con otro material. Ese otro material era un polímero llamado poliacrilonitrilo, comúnmente denominado PAN, P-A-N. El PAN, que es un polímero caracterizado porque tiene un muy alto módulo elástico para ser un polímero, tiene un límite de elasticidad muy alto y era un polímero que no era fácil de manipular precisamente por eso, por ese alto módulo elástico. Y no se le encontraban unas propiedades más allá de que era bastante resistente, pero a tracción, a fuerza de tracción y demás. Pero Akio Shindo estaba obcecado en que podía dar uso a ese material, al pan, para que la sociedad lo pudiera aprovechar. Y de hecho descubrió este doctor, el doctor Akio Shindo, descubrió las ventajas de las fibras de carbono obtenidas a partir de pan. A fin de cuentas, el rayón es un material que es mucho más endeble y con un módulo elástico mucho menor, y el pan tiene un módulo elástico muy superior y además tiene una ventaja respecto al rayón, y es que el pan contiene mucho más carbono que el rayón. Pero bueno, eso ya digo que se fue obteniendo a base de prueba y error, básicamente. El tema está en que el pan, que te voy a poner ahora mismo aquí la fórmula química del pan, lo tengo por aquí, la molécula. El pan es lo que tenía ahí arriba. Y bueno, como veis es una molécula de carbono. El que sepa química, yo la química orgánica la tengo un poco oxidada hace ya bastante tiempo que no la estudio. Son cadenas ramificadas de átomos de carbono, en los cuales luego después, una vez que se le da calor y por unos procesos termoquímicos, pues obtiene esa cadena hexagonal que veis ahí abajo. El carbono, cuando está en forma hexagonal, es un material extraordinariamente fuerte y muy resistente. Ese tipo de enlace en cadenas hexagonales le dan muchísima resistencia al carbono, que es lo que realmente se busca en la industria del automóvil y de la aeronáutica. Este señor Akio Shindo, bueno, descubrió el proceso, descubrió y además mejoró el proceso para la obtención de la fibra de carbono a partir de pan. Descubrió que su carácter, bueno, que las excelentes propiedades químicas y de resistencia al calor de esa fibra de carbono eran bastante buenas para ser una fibra al principio bastante novedosa. Era un material que no era corrosivo, que permitía que pudiera utilizarse incluso como material ignífugo, porque os recuerdo que el carbono es un cerámico, no es aunque estamos hablando de polímeros, o sea, de composites de matriz polimérica, lo que es el carbono en sí, el carbono es un material, es un elemento cerámico, y por tanto puede aguantar muy bien las temperaturas. Y descubrió que se podía usar pues, para el filtrado de gases de altas temperaturas también, que podía usarse para filtrado de ácido y de álcali. Y se dio cuenta también de una fuerte conductividad eléctrica, bastante más fuerte de lo que esperaba. El material podía utilizarse como radiador infrarrojo o filamento de tubo de vacío incluso. Y el carácter fibroso y flexible hacía que se pudiera usar de muchas maneras, en el sentido de que se podía doblar, se podía hacer girar, se podían darle varias formas. Era bastante importante. En el 59 el doctor Shindo había conseguido un proceso viable ya para poder fabricar fibra de carbono a partir de esas fibras, ¿no?, de las que estamos hablando. Y el descubrimiento, la verdad, es que cambió totalmente la industria del carbono. De hecho, hacerlo con este pan era más barato y sencillo por la simple razón de lo que te he comentado hace unos minutos.
el pan contiene mucho más carbono, estamos hablando de entre un 50 y un 60% de carbono en toda la molécula, que el rayón rara vez se encontraba en esos triquitos de más de un 20% en el rayón, entonces era mucho más complicado y más complejo. Y una de las ventajas de la fibra de carbono, además de que se pueda adoptar una forma totalmente bidimensional, es decir, como si fuera imaginaros una hoja de papel ultra fina, que sea del grosor de una molécula. Pues eso se puede llegar a obtener con este tipo de carbono. Además de eso que acabo de decir, de bidimensional, podía moldearse en diferentes formas tridimensionales. Entre ellas, la que conocemos habitualmente, que os lo voy a enseñar ahora mismo, es esta forma de aquí. Esta es la forma más común y en la que conocemos de lo que es la fibra de carbono en sí. Ojo, estoy hablando de fibra de carbono, no del panel Sandwich, que es lo que vemos habitualmente en muchos sitios. Eso ya ahora después lo vamos explicando. Esta fibra de carbono, que veis que son como pelos, parecen pelos. Realmente, si lo veis, parece mucho el cabello humano y es súper fina. Estamos hablando de entre 5 y 10 micras de grosor aproximadamente. Bueno, pues esa fibra, a pesar de fabricarse tan finita y tan larga, el tema está en que las propiedades de resistencia tanto al calor como de resistencia mecánica se mantienen muy bien en el material, a pesar de que tú lo estires y lo vayas, el proceso sería un trefilado, lo vayas haciendo filamentos básicamente. El módulo elástico de este material es muy alto. Cuando hablo de módulo elástico, por si me voy a detener aquí un poquito en las explicaciones, porque puede que alguien no lo entienda. Voy a poner un diagrama de esfuerzo de deformación de un material dúctil. En el diagrama veis que hay una región lineal, hay una región de plasticidad perfecta o de fluencia que se llama, hay una región en donde hay un endurecimiento por deformación y luego tenéis una región de estricción. Bueno, eso ahora os lo voy explicando un poquito y pormenorizadamente. La primera región, la región lineal, es aquella en la que el esfuerzo es proporcional la deformación es proporcional al esfuerzo al que se somete a la pieza, al elemento o a la pieza o lo que sea. ¿De qué depende? Depende de su módulo elástico. ¿Y qué es el módulo elástico? El módulo elástico es un número que se da es el resultado de dividir la presión que se le o la fuerza que yo estoy aplicando, en este caso en el diagrama de esfuerzo de deformación es un esfuerzo de tracción, una tensión de tracción y la elongación que sufre mi pieza. Esa división me da un número. Ese número es como acaba de escribir Nopita ahí, es la pendiente que me da esa gráfica. Y esa gráfica tiene un límite, o sea, esa pendiente tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Ese límite me lo marca me lo va a marcar mi módulo elástico. Y me lo va a marcar una región, una zona que es donde veis que empieza la zona de fluencia y veis que entre el punto A y el B hay un esfuerzo de fluencia. Bueno, pues una vez que hemos llegado al punto en el que mi pieza ha deformado, porque os recuerdo, esa zona que va desde el punto 0 hasta el punto A, el tema es que cuando yo ceso mi fuerza, cuando ceso de tratar de estirar el material recupera su forma original. Es decir, el material, la deformación que haya sufrido, imaginemos por un momento que yo aplico 10 kN de fuerza y mi material deforma 10 milímetros. Bueno, pues cuando yo dejo de aplicar esos 10 kN de fuerza, el material vuelve a su posición original. Si el material medía 80 milímetros, pues vuelve a esos 80 milímetros. He sido capaz de estirarlo hasta 90, pero como he cesado la fuerza, ha vuelto a su sitio. ¿Qué ocurre cuando llego al punto A? Bueno, cuando llego al punto A, que su límite es el límite elástico del material, por encima, imaginemos que el límite elástico del material estamos hablando de 20 kN. Y yo he llegado a 21 kN. Bueno, pues cuando yo aplico esos 21 kN, supuestamente, según lo que os acabo de decir antes, si eran 10 kN y eran 10 milímetros, 20 kN deberían de ser 20 milímetros. Si yo llego a 21, ahora resulta que mi material va a deformar 20,1 milímetros. El tema es que
el material va a recuperar los 20 milímetros, pero la otra parte va a quedar deformada. Es decir, al final mi material cuando vuelva no va a medir 80 milímetros, que era la zona original, sino va a medir un poquito más, que es la deformación que yo le he aplicado por estar por encima del punto A. Normalmente el límite elástico convencional o el que se suele usar normalmente suele incluir, porque es muy difícil averiguar dónde está el punto exacto, normalmente se suele permitir hasta un 0,2% de deformación en el material. Es decir, una vez que el material recupere, el material se ha deformado un 0,2%. Bueno, pues se considera que todavía está dentro de su límite elástico. Digamos que podría considerarse que el material no se ha deformado permanentemente. A partir de ese punto A hacia el B comienza la región ya propiamente dicha, la región de fluencia, que la región de fluencia no es más que una zona en la que un material plástico sigue deformándose a pesar de que yo sigo aplicando la misma fuerza o prácticamente la misma fuerza. Entonces ya la tensión y la deformación no son proporcionales. La tensión y la deformación ya son totalmente fuera de proporcionalidad. Y llego hasta el punto C. Mi probeta ha seguido deformándose, yo he seguido aplicando la misma tensión que en el punto B hasta el C, pero la probeta ha seguido deformándose y sigue deformándose. Y esas deformaciones además son permanentes, esas deformaciones ya no son recuperables. Lo único recuperable es la zona de la deformación lineal, esa gráfica. Es decir, ¿cómo se haría eso? Bueno, pues si yo hago una paralela de la línea de 0 a A partiendo desde C, pues la zona que yo recupero sería precisamente, o sea, las deformaciones permanentes serían todo lo otro y la deformación que recuperaría sería el trocito que me quedaría a la derecha. Luego, de la zona C a la D, ¿por qué ocurre ese endurecimiento por deformación? Bueno, pues porque la pieza llega un momento en que las uniones moleculares, claro, lo que estoy haciendo es intentando estirar esa molécula, pero las moléculas se niegan, ¿no?, a seguir siendo estiradas. Así a bote pronto, ¿no? Los procesos son un poquillo más complicados, pero es para que lo entiendas. De C a D lo que ocurre es que sigo aplicando, tengo que aumentar mucho la fuerza para que la deformación aumente. Y tengo que seguir aumentando mi fuerza, hasta que llego al punto D. Cuando llego al punto D no tiene por qué haberse roto la probeta. Físicamente no tengo yo por qué apreciar que hay una grieta o hay un sino que simplemente lo que ocurre es que la probeta se empieza a estrechar en un punto, en un área, mejor dicho. Y esa probeta empieza a estrecharse de manera que se produce una estricción. Es como una forma de uso. Y conforme se va estirando, sigo estirando. Ya la fuerza no es tan grande como para llegar al punto D, pero sigo estirando hasta que ya llega la rotura física de la pieza, que llega ya en el último punto, en el punto E. Bueno, esto, repito, suele ser para materiales metálicos y materiales dúctiles. En el caso de la fibra de carbono, este diagrama normalmente es mucho más corto. Y esa pendiente, la 0A, suele ser mucho más alta, porque la fibra de carbono tiene un límite elástico muy superior, muy superior al de cualquier otro material metálico. Os puedo poner ejemplos del acero, aceros de ultra alto límite elástico, que se denominan así. Son aceros que tienen un límite elástico muy superior a la media del acero y suele comprender en torno a los 220-240 gigapascales, porque normalmente los límites elásticos se dan en pascales. Lo que pasa es que el pascal es una unidad muy pequeña y por eso se utilizan los mega y los gigapascales. El aluminio está por debajo de los 150 gigapascales. Hay otros materiales como latón que está por debajo de 70 y de 60 gigapascales, eso es bastante poco. Y luego está la fibra de carbono, que la fibra de carbono en base PAN habitualmente su límite elástico suele ser superior a los 450-470 gigapascales, incluso por encima de 500. Como podéis imaginar, es un límite elástico enorme. Estamos hablando de que en igualdad de condiciones, es decir, una pieza con el mismo grosor de acero, de ese acero de ultra alta resistencia, y una pieza de fibra de carbono con el mismo grosor, para yo poder romperla, la pieza de fibra de carbono voy a tener que aplicar más del doble de la fuerza que le aplico a la pieza de acero para poder romperla. O lo que es lo mismo, si la pieza de acero, supongamos que rompe con 1 tonelada de fuerza, a la fibra de carbono le voy a tener que aplicar más de 2 toneladas de fuerza para poder romperla de la misma manera. Así que ya os podéis imaginar que, claro, la resistencia de la fibra de carbono, lo que es la atracción,
es enorme, enorme. Y eso te permite también hacer piezas más pequeñitas, piezas más finitas, que pesen menos, pero que tengan mucha resistencia. Siguiendo con el tema de la fibra de carbono, te puedo decir que iba a deciros, pero no. El tema, ya digo, es ese. Otro tema también es la densidad de la fibra de carbono. La densidad de la fibra de carbono en base pan depende, pero normalmente suele comprender entre el 1,6, 1,7, 1,8 gramos por centímetro cúbico. El aluminio tiene 2,7 gramos por centímetro cúbico y el acero viene a ser en torno a los 7,85 gramos por centímetro cúbico. Por lo que me parece que ya eres consciente de que, o ya sois conscientes de que la fibra de carbono por eso es tan ligera, porque su densidad es mínima comparada con la de cualquier otro material. Y eso también es otra de las cualidades que le hace tan interesante para este tipo de aplicaciones. Lo único que ocurre, porque en la industria automóvil de manera más masificada, ¿no? Lo que son los automóviles, la inmensa mayoría de ellos siguen usando acero, pues porque es bastante más barato, y esos aceros de ultra alto módulo, esos que os he hablado, de algo más de 200 gigapascales, son aceros lo suficientemente resistentes para lo que se pretende. Sin embargo, ese mismo acero en una competición como la Fórmula 1 no tendría nada que hacer frente a la fibra de carbono, porque, ya digo, la resistencia de uno y de otro es muy, muy diferente. Y como acabo de decir, son dos grandes ventajas que tiene frente al acero, que son su densidad y su resistencia y su módulo elástico, que es enorme. Así que eso hace que la fibra de carbono hecha con poliacrilonitrilo pues sea apta para desde el fuselaje de aviones comerciales y militares, estructuras de la industria espacial, aeroespacial, para baterías de litio, para la protección de esas baterías, por ejemplo. Ya habéis visto ahora hace poco en Rally 1 el accidente que tuvieron Adrien Fourmaux y su copiloto. La cajita donde va dentro la batería, donde va el motor eléctrico, batería, el inverter, etcétera, eso es de fibra de carbono. Está enclaustrado dentro de una cajita de fibra de carbono, de materiales, de composites, de paneles en fibra de carbono. Y ya digo, tiene muchísima resistencia a impacto. Y también se utiliza, por cierto, como se puede utilizar como materiales de refuerzo estructural, e incluso llegando a ser, como estos tubos que os muestro aquí, se pueden llegar incluso a usar en estructuras ligeras. Todavía no se usa profusamente en lo que son estructuras por su precio, básicamente. Pero si el precio de la fibra de carbono bajara, realmente sería un material muy muy interesante para usar en ese ámbito, en la construcción, porque es un material súper ligero, es un material que reduce la inercia muchísimo y sin embargo tiene una resistencia enorme, como acabo de decir anteriormente. Ya digo que el número de aplicaciones de la fibra de carbono es casi ilimitado. Lo único que lo limita realmente es el precio de la fibra, la necesidad de utilizar a personal que esté muy cualificado para trabajarla, porque la fibra de carbono no os lo he enseñado, pero os lo enseño ahora mismo. Una vez que la fibra de carbono, que os enseñé que son estos filamentos, una vez que ya he obtenido esos filamentos, lo que se hace es fabricar una tela con esos filamentos, es decir, algo parecido a esto, o muy parecido a esto. Esta tela que veis aquí, que es una trama de fibra de carbono, y bueno, pues se hace básicamente pues para poder hacer cualquier tipo de pieza, pues cortarla en la forma en la que tú desees y ya trabajarla, conformarla y hacer lo que es la pieza propiamente dicha. Ese proceso industrial que se sigue os lo voy a enseñar aquí. Sería coger lo veis aquí, la tela de fibra de carbono que vienen enrolladas, lo mismo que las telas de un sastre, las telas que utiliza un sastre, las telas de algodón, las telas de nylon, etcétera. Bueno, pues la fibra de carbono viene exactamente igual, enrollada en una viene enrollada, ya digo, como lo
lo mismo que las telas que utiliza un sastre, se desenrolla, se extiende y se van cortando las piezas con la forma que se necesite y que se desee. Normalmente lo que se hace, y por eso enseño esta imagen, es hacer un preimpregnado o prepreg, que es como se llama en la industria. Y eso consiste en lo que estáis viendo ahí, la resina epoxi. Se baña la tela en esa resina epoxi, con vinilo se tapa por un lado y por el otro y se forma lo que se llama un preimpregnado. Eso se hace una primera digamos que una primera cura a la fibra. La resina epoxi lo que le va a dar la fibra va a ser el refuerzo, la resina epoxi va a ser la matriz y lo que le va a dar es consistencia a la pieza, digamos que le da algo de dureza. Una vez que ya se tiene ese preimpregnado preparado, se corta a la medida que se necesite y como todavía no está endurecido, se utiliza el molde que se vaya a usar, etcétera, lo que sea. Ese preimpregnado se vuelve a tapar, se le aplica vacío, se calienta en un horno autoclave durante el tiempo que sea necesario y se obtiene ya la pieza endurecida, ya la pieza curada. Normalmente en los hornos autoclave depende, pero hay una gran variedad de temperaturas de trabajo dependiendo del tipo de pieza que se quiera obtener. Se empieza desde los 240, 250 grados hasta muy por encima. Por ejemplo, no sería el mismo tipo de composite porque sería composite de matriz cerámica, pero en los frenos de fibra de carbono, sí, que son... normalmente el material se calienta hasta los 850-900 grados para que se evaporen todos los polímeros que conforman el disco y al final se quede solo un disco de material cerámico propiamente dicho. El polímero que se usa es para dar cohesión y para poder darle forma de disco precisamente y para poder moldear todos los agujeritos que se van a necesitar para ventilar ese disco de fibra de carbono. Pero una vez que está en el horno se lleva a temperatura muy... Bueno, he dicho 800-900, pero yo creo que se lleva por encima de los 1200. Y lo que se hace es eso, ya digo. Se hace simplemente para que todo el material adhesivo y demás pues se evapore y se quede la forma sólida de ese disco. Eso les hace ser algo poroso. De hecho, se admite en un disco de fibra, hay que hacer de nuevo, hay que volver a bañarlo. Generalmente, una vez que ya se ha hecho el primer cocido, de nuevo hay que volver a bañarlo, volverlo a meter en el horno, volverlo a calentar, etcétera, hasta que se consiguen reducir esos poros hasta un máximo de un 8 o 10%. Esa porosidad luego es problemática si se le somete a diferentes esfuerzos que no sean simplemente el de morder la pastilla en el disco. De hecho, por eso la fragilidad de los discos de fibra de carbono es algo mayor que la de un disco de acero. Pero la ventaja de nuevo es fundamental. Ventaja en peso y en resistencia al calor. Estamos hablando, un disco de fibra de carbono aguanta hasta 1000-1200 grados de temperatura pico y constantes frenadas que vayan hasta los 800-850 grados sin inmutarse. Un disco de acero empieza a sufrir a partir de esa temperatura, de los 750-800 grados. Entonces, ya digo que la ventaja es enorme. Pero siempre hay algunos inconvenientes, aparte del precio. Y cuando se ve trabajando con la hoja de fibra hay un secador que están haciendo. En el docu de Amazon de McLaren salía así. Normalmente a ese prepreg, a ese preimpregnado, cuando normalmente te enseña el material, lo que te enseña es un preimpregnado. Y lo que están haciendo con el secador es precisamente que la resina seque más rápido, porque las resinas epóxicas normalmente tienen un tiempo de curación a temperatura ambiente superior a las 12-14 horas y por encima de las 24 algunas. Y como no puedes esperar tanto tiempo, pues necesitas acelerar el proceso. Entonces ya digo, cuando trabajas con el secador suele ser para piezas que son normalmente los preimpregnados o los prepreg, que es como se les denomina en la industria. Ya digo, primero se prepara esa pieza. Esto, ojo, estoy hablando de piezas finitas y pequeñas, porque ahora después os voy a hablar de lo que son los paneles sándwich, que el panel sándwich es un composite por antonomasia. Se juntan dos elementos, los que se distinguen perfectamente sus fases, porque se distinguen perfectamente, y se obtiene una
sostiene un material que es mucho más resistente que el anterior. Muy buena, Fuente del Cierzo, bienvenido. En el caso del panel sándwich, os lo voy a enseñar por aquí. Hay varios tipos, pero os voy a enseñar uno principalmente. Os voy a enseñar un esquemita. Esto sería un panel sándwich de fibra de carbono con panel de nido de abeja en aluminio. El aluminio en panel de nido de abeja se usa desde antes de la introducción de la fibra de carbono en los coches de Fórmula 1, porque ya se dieron cuenta de que al tener esa forma hexagonal el aluminio es un material, para que lo sepáis, que aguanta muy bien a torsión. Es decir, los esfuerzos de torsión el aluminio lo soporta bastante bien y además lo recupera bien. Sin embargo, el aluminio, tanto a tracción como a compresión, trabaja peor, bastante peor que el acero. Tiene un módulo elástico inferior al del acero y por lo tanto en ese sentido suele ser peor material, aunque es mucho más ligero. Ya en los años 60 se experimentó con este tipo de paneles que se usaban. Lo que ocurre es que en aquella época la fibra de carbono pues no se usaba en la Fórmula 1 ni siquiera se tenía conocimiento. Entonces lo que se hacía eran paneles sándwich con otro tipo de plásticos y se colocaba aluminio en forma de panel de nido de abeja. Y lo que hace es que en caso de un impacto esos paneles absorben muy bien la energía y son capaces de aguantar mejor ese impacto y de evitar intrusiones dentro de lo que es el cockpit, porque realmente donde se usa este tipo de paneles es exclusivamente para el cockpit. Es verdad que la seguridad en aquellos años no era, y los conceptos de seguridad no eran los de hoy día, pero ya se estaban intentando hacer aquellas cosas. Y esto que te enseño es un esquemita que sería, ya digo, un sándwich de fibra de carbono con aluminio. Ahora ya os enseño la imagen para que la veáis un poquito mejor. Esto sería algo parecido a esto, ya veis el aluminio en el interior. Y esto concretamente no es para industria de automóvil, esto es para industria de construcción. Creo que son para no sé si eran para baldosas, para suelos, no me acuerdo ahora exactamente. El caso es que es lo mismo, serían dos láminas de fibra de carbono, que por eso se llama sándwich, y luego dentro una lámina bastante más gruesa de aluminio. Pueden ser de diferentes grosores, dependiendo de la zona en la que se quiera proteger y dependiendo sobre todo del peso que se quiera cargar, ¿no? en ese mismo aspecto. Los cockpits de Fórmula 1, ya digo, los actuales, los de hoy día, están hechos con este material, con un sándwich de aluminio y fibra de carbono. Esa fibra de carbono, esos press que os he enseñado antes, esto se uniría otra vez con epoxi, habría la unión del panel sería algo parecido a esto, lo que pasa es que este es un poquito diferente. Uy, que pequeño se me ha quedado. No me había yo dado cuenta que no lo había puesto en grande, pero bueno, ya lo ponemos. En este caso es un núcleo de foam y serían dos paneles y dos paneles, pero bueno, o tres. Aquí pone 3 K-plane, pero normalmente, ya digo, entre 2 y 3. El tema está el núcleo de foam. No sé si habéis visto los últimos accidentes que se ven de Fórmula 1 y como las cámaras de televisión han mejorado muchísimo. No sé si habéis visto cuando se chocan los coches que se ven un montón como espuma blanca, ¿no? Como si estuviera nevando. Parece que está nevando, pero no está nevando. Y ha habido veces que se han pensado la gente que a lo mejor eran de los paneles de publicidad, que se habían roto y no, nada más lejos de la realidad. Muy lejos de la realidad. Lo que estaba ocurriendo es que las piezas de fibra de carbono de las alas, de otros elementos que son bastante más finos y que no necesitan esa resistencia, que no son parte del chasis, esas piezas de fibra de carbono están construidas muy parecido a esto, es decir, son varias capas de tela de fibra de carbono, un núcleo de foam, de un plástico, de una espuma plástica, dependiendo del tipo de espuma, pues se obtienen unas propiedades u otras, y otras 2 o 3 capas de fibra de carbono. Todo eso se une con resina epóxica para endurecerlo y darle y una vez que ya le has dado la forma, endurecerlo en el horno, en el autoclave, para que ya eso sea rígido, esa pieza sea rígida. Cuando esto se parte, el foam, la espuma, es un material muy endeble. Entonces, lo mismo que las fibras de carbono saltan
y son como trozos, ya lo habéis visto muchas veces, que incluso pueden llegar a rajar neumáticos a la velocidad a la que viajan los Fórmula 1. Pues el foam se expande, es como muy parecido a muy parecido a cuando a un chiquillo le da un trozo de de la nieve esta del plástico de Joel. ¿Será posible que no me salga ahora el nombre? La pues ya estamos, papá, como diría mi padre. Con las cajas estas blancas de... Lo diré. ¿Será posible que no me acuerde ahora? De la... Bueno, ya me acordaré cuando no lo piense. El tema, ya digo, lo que se ve es esa espuma saliendo y desintegrándose. Por spam, eso, gracias, Ignopi, joder, la virgen. Luego podéis hacer un clip de esto si queréis. El corcho panquero. El por spam, eso es a lo que me refería. Algo parecido al por spam. Cuando tú le das a un chiquillo un trozo de por spam y empieza a deshacerlo. Y se lía ahí un picatoste de padre y muy señor mío. Pues algo muy parecido ocurre con esas piezas de fibra de carbono que se ven que se desintegran. Pues en realidad ya digo, es eso. Es un composite con foam y con fibras de carbono. Otro tema que, bueno, ya prácticamente está casi todo explicado. Aquí los diferentes... Ahora tengo que ponerlo otra vez a tamaño normal. Esto. Un segundito. Ahora. No. Ahora. Serían los diferentes tipos de panel. Ya digo, paneles un poco más gruesos, un poco más finos. Eso ya depende de tus necesidades y de tus necesidades y del peso que quieras cargarle, de las necesidades entre intrusión que necesites, etcétera. Habitualmente, ya digo, se utiliza este tipo de panel para esas piezas y para otras piezas también de algo más de responsabilidad. Y luego lo que es propiamente el chasis del vehículo, ahí sí, ahí no se escatima y normalmente se monta el otro tipo de panel, el que os he enseñado antes, el panel sándwich, que es este de aquí, que ya digo, es un sándwich en fibra de carbono con aluminio. Otra cosa que os quería enseñar, porque claro, yo estoy hablando de que la fibra de carbono aguanta muy bien y tal y eso, pero con sus limitaciones también. Y aparte, que se me ha olvidado comentároslo, en la historia de la fibra de carbono, concretamente en la Fórmula 1, que es lo que a nosotros nos ocupa, hay un hito, un antes y un después, en el año 1981, que es este coche de aquí, que es el McLaren MP4-1. Espérate, ahí. El McLaren MP4-1, que lo tenéis aquí, es el coche diseñado por John Barnard y con el primer chasis en material composite con fibra de carbono de refuerzo en su estructura. Como veis, hombre, el chasis se parece bastante a lo que hay hoy día, pero si veis, pues es bastante más corto. Claro, la normativa entonces era diferente, pero este chasis daba una ligereza enorme, una rigidez muy alta y una resistencia a impactos muy superior a la resistencia que tenían los chasis anteriores en aluminio. De hecho, a partir de la introducción del chasis, de este chasis del MP4-1, prácticamente todos, en el año 84, ya prácticamente todos los Fórmula 1, los nuevos, estaban fabricados ya con chasis en este material, con fibra de carbono. Y eran lo mismo, eran paneles con estructura. Bueno, concretamente el diseño de Barnard era una fibra de carbono parecida a la que he enseñado con el núcleo de foam. En otros equipos como Lotus o como Gordon Murray con Brabham y luego con Williams, no, con Brabham, fue con los que sacó chasis en fibra, diseñaron chasis en fibra de carbono, eran con aluminio, eran híbridos de fibra de carbono y aluminio. El aluminio estaba en la zona baja de lo que es el cockpit, lo que es la bañera propiamente dicha, y la fibra de carbono estaba por encima. No se fiaban totalmente de la fibra de carbono hasta que ya fueron comprobando con los accidentes que estaban ocurriendo que sí, que ese material soportaba muchísimo mejor los impactos que cualquier material conocido hasta la fecha.
que ahora os iba a enseñar unos ensayos, porque la fibra de carbono per se sí es muy resistente, pero hay que saber también cómo usarla, porque todos los materiales fibrosos, todos, absolutamente todos, tienen muy buenas propiedades de resistencia a tracción, a compresión, etcétera, en la dirección de sus fibras, o lo que es lo mismo, en la dirección axial, o en el mismo eje de sus fibras. Pero sin embargo, los materiales fibrosos tienen un problema con la resistencia a esfuerzos tangenciales. Normalmente suele ser muy menor. Generalmente cualquier material suele ser bastante menor su resistencia a esfuerzos tangenciales que a los esfuerzos de tracción o compresión. Pero en el caso concreto de la fibra de carbono eso es aún peor. Ya digo que todos los materiales fibrosos, y no solo la fibra de carbono, las poliamidas, el nylon, de hecho, las medias de nylon, además de rasgarse fácilmente porque son muy finas, tienen un problema, y es que normalmente lo que ocurre es que hay un pequeño pellizco que es el que inicia la rotura de toda la media de nylon. Pero en realidad, si los esfuerzos solo fueran exclusivamente de tracción, el nylon es un material que aguanta muy bien esos esfuerzos. Y repito, lo que ocurre es que hay esfuerzos tangenciales aparte o de cizalladura que están haciendo que se rompa. Y al final, pues ceden por eso, porque son muy finas y porque además se le aplica otro tipo de esfuerzos aparte de los de tracción. Y ya digo, con las fibras ocurre eso. Entonces hay que trenzarlas, hay que colocarlas de manera que formen una especie de matriz o de malla en las que vayan en diferentes direcciones para que al final se compensen las resistencias de una y de otra y se pueda obtener un material que sea bueno también trabajando con tensiones tangenciales. Porque puede ocurrir algo parecido a lo que vais a ver aquí. Arriba veis un CFRP, son las siglas en inglés de Carbon Fiber Reinforced Plastic, o plástico reforzado con fibra de carbono. Ahí veis que está a 0 grados, se refiere básicamente a que están en perpendicular. Entonces, como veis, aquí ha sido sometida la pieza a un esfuerzo de compresión y habéis visto que ha quedado preciosa. Literalmente ha roto de una manera bestial. Al lado, en el C, veis que es un híbrido entre aluminio y fibra de carbono. También muy regular la resistencia, bastante regular. Sin embargo, en el B, casi isotrópico, se refiere a que las fibras están colocadas de manera que comprenden muchas direcciones. Normalmente se trabaja de dos maneras, o con ángulos, formando ángulos perpendiculares, que son esas tramas de fibra en las que parece que se ve como si fueran cuadraditos, lo mismo que un tablero de ajedrez, pero en pequeñito. Y luego hay otra manera de trabajar con esas tramas de fibras que son formando ángulos de 45 grados. 45 grados hacia un lado, 45 grados hacia el otro. Se van cruzando y se van girando. Además, luego en ángulo de 90, 45, 90, 45, 90. ¿Para qué ese casi isotrópico? Pues precisamente para eso, para que el material soporte mucho mejor esfuerzos que no son totalmente axiales, sino que también hay cierta desviación. Y lo que tenéis luego es el aluminio, en el último, pero bueno, eso es más a modo de ejemplo de ver cómo lo hace el aluminio. El aluminio, la verdad es que, a pesar de que tenga menos resistencia, como veis, el esfuerzo se reparte muy bien entre todo el material, que es lo que interesa realmente, porque lo que te interesa es que un material, cuando se comprime, cuando se estira, sea todo el material el que transmita el esfuerzo, o al que se le transmite el esfuerzo, y no solo a una parte concreta y que rompa por ahí, que lo que suele ocurrir cuando no está bien construida una pieza que no está bien hecha para el trabajo que desempeña, suele ocurrir eso. La rotura ocurre porque hay una zona que está más debilitada y esa zona es la que cede. En el caso en el caso del aluminio que estáis viendo ahí en imagen, la verdad es que aunque tenga menos resistencia, pero reparte muy bien el esfuerzo. Al final ese tubo ha soportado bastante bien la compresión. El casi isotrópico en fibra de carbono también reparte bien el esfuerzo. Sin embargo, los otros están un poco más irregulares y eso sería problemático a la hora de absorber energía. Por eso digo que la fibra de carbono es muy resistente, es un material muy bueno para aplicaciones donde se necesita una gran resistencia mecánica, como puede ser el automovilismo deportivo, pero hay que saber trabajarlo también muy bien. Y eso es algo que han ido aprendiendo también los equipos y los ingenieros de materiales a base de
de eso, de prueba y error, básicamente. Y ya digo, en concreto las fibras de carbono modernas, no sé si habéis oído hablar también de los nanotubos de fibra de carbono. Un nanotubo de fibra de carbono básicamente es la misma estructura hexagonal, pero en vez de estar en una cadena lineal solamente, esa cadena lineal yo lo que hago es que la enrollo. Hago un cilindro y voy haciendo una cadena que va enrollándose. Y entonces se va haciendo ese famoso nanotubo de fibra de carbono. Tiene la misma, digamos que sería un comportamiento parecido al casi isotrópico o isotrópico prácticamente. Sería mejor incluso que esas fibras en las que las telas hay que ir jugando con los ángulos de manera distinta. Con un nanotubo de fibra de carbono no tengo esa necesidad y por lo tanto me ahorro el hecho de tener que construir el material a base de ir cruzando telas en diferentes direcciones y por lo tanto ahorro tiempo a la hora de fabricar con ese tipo de nanotubos, en el caso de la fibra de carbono. Y por último, hoy va a enseñar, aunque es redundante, un chasis, lo que es el chasis propiamente dicho de un vehículo de Fórmula 1, en este caso del R28 de Renault, que la construcción, los diseños pueden variar y efectivamente las normativas varían y te exigen una serie de alturas, etcétera, diferentes volúmenes y demás, pero el cockpit en realidad no ha variado tanto de un tiempo a esta parte, básicamente desde principios mediados de los años 2000 hasta nuestros días. Lo que es la forma del cockpit y demás ha sufrido muy pocas variaciones. Quizá la zona que sí ha sufrido más variaciones ha sido los laterales, lo que rodea al piloto, donde empiezan los pontones del vehículo, porque ahí sí se han colocado una serie de refuerzos que antes no existían, como tubos en fibra de carbono que absorben esos impactos laterales mucho mejor de lo que los absorbían antes solo la fibra en paneles. Y donde pone, por ejemplo, aquí en concreto, esos paneles esos paneles sándwich de fibra de carbono con aluminio que os he nombrado antes, pues donde pone ELF, donde pone Mutua Madrileña, toda esa parte del cockpit comprende esos paneles. Son paneles más gruesos en esa zona, que hay que proteger las piernas del piloto, donde está el piloto sentado también, donde está todo el asiento del piloto, etcétera. Todo eso es bastante más grueso. Por la parte de arriba son un poco más finos, pero ya digo, y luego la FIA también exige unas pruebas anti-intrusión, una serie de punzones y de bueno, con punzones y con otros elementos con los que golpea el chasis y comprueba realmente si esos paneles terminan por abrirse o terminan por introducirse dentro del cockpit y podrían lesionar o no al piloto. Y también para evitar que las barras de la suspensión se introduzcan dentro del cockpit propiamente dicho, también para proteger a ese piloto. Estaba leyendo a Juan: ¿en qué momento de los que explicaste o aún no los equipos juegan con la capacidad de una pieza para forzarse como el alerón de Red Bull? Perdón, flexarse. Bueno, el esfuerzo de flexión, a ver, realmente ¿cómo se juega con eso? Pues se juega con... Voy a enseñar otra vez lo que os enseñé, lo del foam. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí. Vamos a ponerlo en grande de nuevo, aunque ahora me desbarate otra vez las imágenes, pero esto es lo que tienen los directos. Bueno, como veis aquí tenéis las dos en el dibujo, ¿no? En el dibujo tenéis el foam dentro y luego tenéis dos, podrían decirse como dos galletitas de fibra de carbono y abajo otras dos. El tema está en que yo puedo poner más. Por capas de tela de fibra de carbono, que la tela de fibra de carbono es muy fina, yo puedo poner tantas como resistencia requiera. Es más, como he dicho antes, en el material ese que se ha visto antes, el casi isotrópico, el comportamiento casi isotrópico, en realidad lo que son muchas telas de fibra de carbono, como he dicho antes, puestas en ángulo de 90, en ángulo de 45, luego 90, luego 45 hacia el otro lado, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para cubrir un amplio espectro de esfuerzos tangenciales que puede sufrir la pieza. En el caso de los alerones de Red Bull, por ejemplo, pues se juega con dos características principales.
La primera sería propiamente dicho el grosor de la pieza y las fibras de carbono, la cantidad de fibras que yo coloco, porque en realidad el refuerzo es la fibra de carbono, lo que da cohesión a la pieza y lo que le va a dar esa cohesión, ¿no? Esa unión permanente que va a haber de las diferentes telas de fibra de carbono va a ser ese foam, que va a ser el núcleo, el core, que en realidad le va a dar cierta flexibilidad, y luego lo que son las resinas, la resina que yo voy a usar para pegar todo eso. El tema está en cuánta resina uso, qué grosor tengo en las diferentes, cuántas telas coloco para que sean más gruesos o menos gruesos. Cuanto más tela coloque y si lo he calculado bien, mucha más resistencia voy a tener, pero también va a ser más rígido. Y a lo mejor no me interesa que sea tan rígido, sobre todo teniendo en cuenta que no es una pieza estructural, que es una pieza que tiene que soportar lo que la FIA me pide en estático, pero que luego aparte yo tengo que jugar con ella cuando el coche esté en la pista y esté sufriendo esos esfuerzos de esa carga aerodinámica, ¿no?, enorme que genera un Fórmula 1. El tema está en que se juega con eso, con esa cantidad de tela, con ese grosor del foam y con la cantidad de resina que se le pone a la pieza. Y con esas variables se va jugando para obtener una pieza que no sea ni excesivamente rígida, que sea tan sumamente rígida que no flexione de ninguna de las direcciones, pero tampoco sea demasiado blanda y que cuando vaya a ir a las pruebas de flexión de la federación la pieza ceda. Y se hace con los dos elementos, con las alas, con lo que es propiamente el perfil aerodinámico, y con los soportes, con los endplates. Los endplates son piezas que son también construidas con este tipo de material y se hacen todos los finos que se pueda. ¿Y por qué todo lo fino que se pueda? Pues para que su influencia aerodinámica sea mínima a la hora de generar carga. Pero por otro lado tienen que soportar una carga vertical enorme, porque estamos hablando de que una ala trasera fácilmente supera la tonelada de fuerza hacia abajo. Entonces esos dos endplates tienen que soportar una fuerza enorme sin pandeo y sin flexiones. Es muy difícil, por eso cuando se ven algunas veces las cámaras de la FOM, cuando enfocan al coche que va a toda velocidad por una curva, el coche, pues el trazado no es totalmente plano, sino que hay algún bache, el asfalto es algo irregular, bastante más regular de lo que hay en muchas carreteras españolas, pero algo irregular. Entonces, digamos que por eso se ven esos movimientos, esas vibraciones. ¿Y por qué? Porque son elementos muy esbeltos, muy ligeros, muy resistentes, sí, pero muy ligeros y muy esbeltos, y al final, pues flexionar, tienen que flexionar un poco, porque además, de hecho, ese es uno de los secretos de la aerodinámica. Tú lo que quieres es que tu alerón flexione, por la sencilla razón de que el alerón al flexionar pues va a ir inclinándose hacia atrás, su ángulo de ataque va a ir cambiando, va a ir disminuyendo, y por lo tanto va a generar menos resistencia al avance. Sin embargo, las curvas de alta velocidad pues no te interesan. ¿Qué es lo que ocurre en una curva de media velocidad o alta velocidad? Pues que todavía el coche no ha alcanzado cierta velocidad y el alerón todavía sigue teniendo ese ángulo de ataque bueno para poder generar esa carga. Espero haber resuelto la duda, Juan. Y por mi parte, pues con respecto a la fibra de carbono, creo que no voy a comentar nada más, porque no podría seguir hablando, pero creo que ya es bastante lío el que me he metido en la cabeza. Hoy voy a enseñar esta imagen también, ya por último. A ver, por aquí. Vale, esta imagen, estos son filamentos de fibra de carbono y la matriz polimérica. Es para que veáis realmente cómo se hace el composite, o de qué consta el composite esquemáticamente hablando. Y esos filamentos de fibra de carbono son los que le darían la resistencia a esa matriz. La matriz sería la que envolvería esos filamentos para que los esfuerzos se transmitieran por todo el elemento, por toda la pieza. Como esos filamentos están colocados en ese sentido, si yo llego con un esfuerzo perpendicular, es decir, o un esfuerzo transversal o tangencial, pues lo más seguro es que sea mucho más fácil partirlos que si yo trato de estirarlos o comprimirlos. ¿Cómo evito eso en una pieza? Bueno, esos filamentos ya habéis visto que son más finos que el cabello humano. Estamos hablando de 5 a 10 micras de grosor. Entonces, pues
como he dicho antes, voy colocándolo en diferentes direcciones, 45 grados, 90, 45, 90, etcétera, como si fuera un abanico, y así cuando yo luego intento cortar el elemento por alguna de sus direcciones, siempre va a haber fibras que se me enfrenten. Y como siempre va a haber fibras que les esté atacando de manera axial, esas fibras van a resistir muchísimo. Y así de simple y así de fácil. Y ya digo, y gracias a eso, a su ligereza, la media suele ser alrededor de 1,75 gramos por centímetro cúbico, pero hay fibras de carbono más ligeras, lo que pasa que ya digo que es raro encontrarlas en materiales que van a servir para soportar esfuerzos estructurales, como puede ser un chasis de un monoplaza, o como puede ser esfuerzos estructurales en aviones de combate, por ejemplo, los aviones de combate como el Eurofighter de la Unión Europea. Bueno, he dicho de la Unión Europea y en realidad el Eurofighter es de España, Italia, Inglaterra y Francia, y Alemania, si no recuerdo mal. Estaba por aquí, sí que por aquí Carlos de Histor Racing, seguramente él lo sepa mejor que yo. Y el tema, lo que estaba diciendo, o el F-22 Raptor estadounidense, el Eurofighter de Dazón, pues sí, ese también. Están fabricados tienen titanio, ¿no? También en su estructura, pero están fabricados en su mayoría con fibras de carbono, precisamente para aligerar mucho el peso del avión y así poder cargar con más armamento sin necesidad de aumentar el peso total de la máquina. Y el tema es ese, que esas fibras de carbono estructurales, pues ya digo, suelen tener una densidad de entre unos 7, unos 75 y por encima incluso, gramos por centímetro cúbico. Pero a pesar de ello siguen siendo mucho más ligeras que lo que es el aluminio, que son 2,7 gramos por centímetro cúbico. Y por supuesto que el acero, en ese tema el acero no tiene nada que hacer con la fibra de carbono. 7,85 gramos por centímetro cúbico es mucho comparado con la fibra. Y ya digo, un material extraordinario, como dije en la presentación, un material que es relativamente moderno. Ya digo, años 50 del siglo XX fue cuando empezó a experimentarse. Por si me preguntáis, pero ya os respondo, la fibra de carbono basada en el rayón, porque todo lo que os he explicado es basado en PAN, en poliacrilonitrilo, que es lo que se usa realmente en este tipo de industria. Pero la fibra de carbono basada en el rayón también se usan. Lo que pasa es que no suele ser de manera estructural, y además en torno al 10% o menos de la producción mundial de fibra de carbono es en base rayón. Porque ya digo, el rayón tiene muy poco contenido en carbono, alrededor de un 20% como mucho, en los mejores casos, y es bastante más caro de obtener. Sin embargo, en el poliacrilonitrilo como mínimo hay un 50%, 55% de carbono, e incluso algunas veces superior. Así que en ese sentido, pues se puede obtener un proceso más barato, ya digo, porque encuentras más carbono y es más fácil a la hora de hacer luego la cadena ramificada de ese carbono. Y por el tema de eso, bueno, pues sí, la fibra de carbono transmite la electricidad, como he explicado antes, y por eso cuando los coches se estrellan, esas lucecitas del sistema híbrido, es importante hacerle caso para no pegarte un chispazo. Es verdad que en Fórmula 1 han sido muy raros los accidentes. De hecho, creo que solo ha habido 2 accidentes así constatados. Y luego lo que le ocurrió a Fernando Alonso, que como dijimos no sé si fue en el último GPcast o en el anterior, no se sabe muy bien lo que ocurrió con Fernando. Se dice que se supone que recibió una descarga eléctrica, pero eso no está confirmado al 100% y yo no voy a hablar de rumores. Por lo demás, ya digo, también es una de las razones por las que los pilotos tienen que tener cuidado con el sistema híbrido y los comisarios, etcétera, porque se trabaja, ya digo, con tensiones por encima de los 800 voltios y con intensidades de corriente superiores a los 20-30 amperios. Así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y por mi parte, pues ya está. Lo básico de la fibra de carbono creo que ha quedado, espero que haya quedado más o menos claro, y creo que ha sido así. Y si tenéis alguna duda más, pues aquí me tenéis para responderla. Y si no, pues mientras voy mirando a ver si hay alguien para hacerle raid o no.